¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a nuestra quinta sesión de nuestro curso Tableros de Gestión para Entidades Públicas. Como recordarán, estábamos viendo nuestro módulo 2, todo lo relacionado a lo que es mejora de los sistemas de gestión. Vamos a continuar ahora en esta sesión con nuestro segundo tema de este segundo módulo, que corresponde a la gestión por procesos. Y vamos a tomar como referencia este material del ingeniero Gómez Aquino. Entonces comenzamos, antes de entrar a lo que es teoría de los procesos, ver netamente el tema de gestión de procesos, vamos a ver algunos puntos generales, ¿no?, de lo que es la modernización del Estado, ¿no? Para tener, digamos, acá el panorama de lo que de uno de los objetivos principales de la gestión pública actual, ¿no? Es lograr, como dice ahí en la visión, un Estado moderno al servicio de las personas, ¿no? Y esto, en este pequeño esquema, ¿no?, podemos ver que hay 5 rubros grandes que se supone que es lo que la gestión pública debe trabajar para llegar a ese objetivo de tener un Estado moderno, ¿no? El primer rubro o el primer ámbito es el correspondiente al que está orientado al ciudadano, ¿no? Dice que la gestión pública en la que es la gestión pública en la que los funcionarios públicos calificados y motivados se preocupan por entender y responder a las necesidades de los ciudadanos, ¿no? En este ámbito, entonces, se trata de que el funcionario público se enfoque bastante en atender y resolver las necesidades de los ciudadanos. Bien, luego está el tema de la eficiencia. La eficiencia, como ustedes ya seguramente han escuchado en otros cursos, la eficiencia tiene mucho que ver con el uso adecuado de los recursos. Como dice acá, el uso racional de los recursos, ¿no?, buscando que se proveer lo que los ciudadanos necesitan, pero ojo, uso racional implica el menor costo, ¿no?, pero también con un estándar de calidad adecuado y en las cantidades que maximicen el bienestar social, ¿no? Entonces, la eficiencia tiene relación con el uso racional de los recursos, y eso implica que se le brinde al ciudadano un servicio usando racionalmente los recursos, que implica, como les digo, un menor costo, ¿no?, con un estándar, pero el hecho de que tenga un menor costo no significa que tenga un nivel de calidad adecuado, ¿no?, y en las cantidades de maximizar el bienestar social, o sea, maximizar el beneficio para la comunidad, ¿no? Luego está el tercer ámbito, que es un Estado unitario y descentralizado, es decir, que satisfaga las necesidades de la población de manera integral, ¿no?, adecuándose a la heterogeneidad de esta misma población, ¿no? Es decir, sobre todo nuestro país, ya sabemos que es un país que le dicen muy diverso, multicultural, ¿no?, y sobre todo que tiene su área, sus condiciones geográficas también son muy distintas, ¿no? Y todo eso tiene que el Estado tratar, ¿no?, de ser unitario y descentralizado. Luego tenemos el otro ámbito, que es el Estado moderno tiene que ser abierto, ¿no? Esto ya tiene que ver obviamente con el tema de la transparencia, ¿no?, y se puede brindar toda la información, ¿no?, a los ciudadanos, ¿no?, que esté, digamos, esta información disponible a la ciudadanía, ¿no? Y dice transparente y accesible a los ciudadanos, porque así se fomenta la participación ciudadana, la integridad pública y rinde cuenta de la rendición de cuentas, que es tan importante, y justamente ahora todo el tema que se está teniendo ahorita en la actualidad, ¿no?, con todo este problema de cómo se han utilizado, o la poca transparencia que hay con el uso de los recursos del Estado. Y finalmente, el ámbito inclusivo, ¿no?, que garantiza
que se refiere más que todo a garantizar los derechos y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Bien, entonces eso es para que se tenga, digamos, el panorama de lo que implica o en los ámbitos que necesita trabajar y desarrollar la gestión pública para llegar a esta modernización del Estado, para llegar a tener un Estado moderno, como ocurre de hecho en muchos otros países. Continuamos entonces. En la modernización del Estado hay unas bases o pilares, ¿no?, que los podemos ver acá. Son el gobierno abierto, que algo un poco acabamos de ver en la diapositiva anterior, el gobierno electrónico y el gobierno institucional, ¿no? Todo esto implica, como dice acá abajo, una gestión del cambio, ¿no? Y esa gestión del cambio involucra las políticas públicas y, de nuevo acá, para que vean los planes estratégicos y operativos, ¿no?, para que vean lo importante que es el plan estratégico, ¿no? Está el tema de presupuesto para resultados, ¿no? Miren todo lo que implica hacer una gestión del cambio, ¿no? El tema de las políticas públicas, los planes estratégicos, también el presupuesto, que como ya lo hemos comentado varias veces, el presupuesto está relacionado justamente con los recursos, ¿no?, con la asignación de recursos, ¿no? Asignación y obviamente también control, ¿no?, y gestión de recursos. Luego está ya lo que nos interesa, el tema de esta sesión, que es la gestión por procesos, ¿no? ¿Qué eso implica, la gestión por procesos? Ojo, simplificación administrativa y organización institucional, ¿no? Luego está el servicio civil meritocrático, ¿no? Otro tema que está ahorita, como se dice, sobre el tapete, ¿no?, que justamente está en esta huelga que todavía lamentablemente no se ha resuelto del magisterio, los profesores, ¿no? Y justamente al final el punto que ha impedido finalizar la huelga ha sido justamente el tema de las evaluaciones, que tiene mucho que ver con este tema de la meritocracia. Luego tenemos el otro rubro, que es los sistemas de información, que son importantísimos porque nos ayudan a todo lo que es el seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento, ¿no? Entonces, eso sería en una gestión del cambio, los rubros que hay que hacer, que hay que desarrollar, ¿no? Y esto a su vez está en tres pilares, ¿no? En los del gobierno abierto, un gobierno electrónico y un gobierno institucional. Son, digamos, las tres características que debe tener el Estado moderno. Bien, continuamos. ¿Qué principios hay en un Estado moderno? ¿No? Los principios son de orientación al ciudadano, ¿no?, articulación intergubernamental e intersectorial, ¿no?, es decir, que estén muy integrados todos las diferentes dependencias del aparato estatal, ¿no? Esto es muy importante. Después, balance entre flexibilidad y control de la gestión, ¿no? Luego tenemos transparencia, rendición de cuentas y ética pública. Bueno, este es uno de los temas, ¿no?, los grandes temas que ahora, que tiene que ver mucho con la crisis que se están presentando ahora, ¿no? Después está innovación y aprovechamiento de las tecnologías, ¿no? Bueno, y acá básicamente está el tema de tecnologías de información, ¿no?, y estar innovando en lo que son las diversas metodologías que hay ahora, ¿no? Está a la vanguardia de todos los avances que hay en todo lo que es tecnología. Un caso, aprovechando esto como comentario de innovación y aprovechamiento de las tecnologías, justamente una de las entidades públicas que utiliza muy bien el tema, sobre todo de tecnologías de información, es
la SUNAT, no solo por decirles un ejemplo. Y eso le ayuda, como ustedes ya se habrán dado cuenta, mucho en hacer muy bien su gestión, ¿no?, que le corresponde. Luego está el principio de sostenibilidad. ¿A qué se refiere el principio de sostenibilidad? Que todo lo que se haga, la gestión tiene que ser permanente, o sea, tener un horizonte de muy largo plazo, ¿no? Que no sea algo que se haga, que como ya hemos mencionado en otras sesiones anteriores, se refiere a que todo lo que se estructura, la gestión debe trascender más allá que los gobiernos, ¿no? Entonces, es tener siempre los horizontes de largo plazo, no solamente del gobierno de turno. Bien, continuamos. Están los objetivos generales. El objetivo general, acá es interesante en esta diapositiva porque está, digamos, vamos a hablar algo de nuestro tema de nuestro curso, que son el tablero de gestión, los indicadores de los tableros de gestión. Pero hay un objetivo general, ¿no? Siempre hay un objetivo, el principal, el general. En este caso, dice orientar, articular e impulsar en todas las entidades públicas el proceso de modernización hacia una gestión pública para resultados, ¿no? Y al final, toda esa gestión pública para resultados, ¿cuál es el objetivo final? Miren acá, ¿no? El bienestar del ciudadano y el desarrollo del país, ¿no? Ese es el objetivo general, ¿no?, de la administración pública. Bienestar del ciudadano y, por ende, el desarrollo del país, ¿no? Hay objetivos, así como hay objetivos generales, hay objetivos específicos. En nuestro caso, en el punto que estamos desarrollando en este momento, es implementar la gestión por procesos y promover la simplificación administrativa en todas las entidades públicas. ¿Con qué fin? A fin de generar resultados positivos en la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresas, ¿no? Entonces, al final, si se dan cuenta, siempre se llega a el objetivo final, que es el ciudadano, ¿no? Luego está lo que les dije de los indicadores, ¿no? Entonces, acá ponen como indicador el porcentaje de entidades públicas a nivel del poder ejecutivo que disponen o adaptan sus MAPROS al marco normativo de la gestión por procesos. ¿No? O sea, sus mapas de procesos, no, justamente tiene que estar de alguna forma alineado a todo el marco normativo justamente de lo que involucra la gestión por procesos, ¿no? Entonces, ese es el indicador, digamos, que saca el porcentaje de qué entidades públicas sí están alineados su mapeo de procesos al marco normativo de esta gestión por procesos. Bien, ahora sí, ahora que hemos visto un poquito, para que ya tengamos un poquito el panorama de todo lo que implica la modernización del Estado, ahora sí entramos de lleno al tema de la teoría de procesos. Ojo, hay una parte de esta teoría de procesos que justo vamos a tomar específicamente para el tema de del siguiente módulo, el tercer módulo, ¿no? Pero acá vamos a ir viendo un poquito, conociendo un poco de lo que es la teoría de procesos, ¿no? Acá hay bastante resumido, ¿no? Dice: la teoría de procesos, conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan. Esta palabrita interactuar, bueno, después la es muy muy importante, ¿no? Es que significa que las partes o las actividades tienen que comunicarse, estar bastante entrelazadas e integradas, ¿no? Dice, las cuales en la teoría de procesos dice conjunto de actividades muy relacionadas que interactúan, dice, las cuales transforman elementos de entrada en resultados, ¿no? Ese es, digamos, el esquema de la teoría de procesos. Vamos a, justamente, acá está bastante resumido esto. Secuencia, dice, de actividades relacionadas entre sí que emplean entradas, que son los inputs, ¿no?, en inglés,
que pasan por un proceso, que ese proceso a estas entradas les agregan valor, ¿no? Y las transforman en las salidas, ¿no? Que son los productos resultantes. Y estas salidas son las que se suministran a los clientes, en este caso serían los ciudadanos, ¿no? Luego dice que los procesos utilizan los recursos y controles para poder transformar las entradas en salidas y alcanzar los objetivos de la organización. O sea, los procesos, ¿no?, usan justamente todos estos recursos de entrada, ¿no?, para hacer el proceso de transformación, ¿no?, y convertir en salidas, ¿no?, en los resultados, ¿no?, que permitan, como dice, estos resultados que estén de acuerdo a los objetivos de la organización. Entonces, acá pueden ver ustedes el esquema, ¿no?, que es bastante sencillo, ¿no? Las entradas serían los insumos, ¿no? Pero estas entradas atraviesan por un proceso, o por varios, ¿no?, en este caso, ¿no?, por diferentes procesos que a su vez son controlados, ¿no? Pero y en este proceso se intervienen todos los recursos, ¿no? Ojo, como yo ya les había dicho en las sesiones anteriores, recursos no hay que pensar únicamente en los recursos financieros, va más allá, ¿no? El concepto de recursos es mucho más amplio, ¿no? Entonces incluye el personal, como dice acá, los insumos o materias primas, los equipos, la maquinaria, la infraestructura, las herramientas, la propia energía han puesto acá, y bueno, la infraestructura que ya les dije, ¿no? Ojo, ¿no? Entonces hay que tener siempre el concepto amplio de lo que significan los recursos, sobre todo en la gestión pública. Y el tema de los controles, ¿no?, involucra lo que es la visión que ya hemos visto, ¿no?, la misión, los valores, la parte ética, los objetivos, los procedimientos, las instrucciones, los métodos de trabajo, ¿no? En algunos casos están los planes de producción, de ventas, de compras, ¿no?, y el mantenimiento, etcétera, ¿no? Bueno, está también el tema de la capacitación y entrenamiento, que ese es muy importante, y que todo tiene que estar acorde dentro del marco legal. Bien, entonces, el esquema es simple, ¿no?, en la teoría de procesos, porque es las entradas, que son los insumos, que ya sabemos que pueden ser de diferente tipo, ¿no?, y esto atraviesa, pasa a diferentes procesos para convertirse, como dice acá, en los bienes y servicios que son los que necesita el ciudadano, ¿no? Entonces, la idea de la gestión por procesos es justamente esta parte central, gestionarla eficientemente, ¿no? Bien, continuamos. Entonces, dentro de la teoría de procesos, el proceso está en función. Un proceso es una actividad que está en función a el cliente y al plan estratégico. ¿Ok? Miren lo importante, ¿no? Por eso fue necesario que conozcamos lo básico, los conceptos básicos o las partes de lo que era un plan estratégico. Entonces, acá de nuevo nos ponen, ¿no?, una de las partes del plan estratégico: la visión, misión, objetivos y estrategias, ¿no? Y el cliente obviamente tiene que ver con sus necesidades, con las expectativas que tiene el ciudadano, ¿no?, de los servicios o productos que va a recibir de parte de las entidades públicas. Bien, entonces, conceptos, por ejemplo, en el caso de la institución Censico, ¿no?, que básicamente es el servicio nacional que capacita para todo lo que es el rubro de construcción, ¿no? Entonces, que ellos que están en ese rubro, ¿cuál es su misión? Miren, para que tengan la idea, esto forma parte de su plan estratégico. Dice, brindan capacitación de excelencia, investigamos, evaluamos sistemas constructivos innovadores y proponemos normas para el desarrollo de la industria de la construcción, ¿no? Miren, esa es su misión, eso es lo que hacen, ¿no?, contribuyendo así al incremento de la productividad de las empresas constructoras y a la mejora de la calidad de vida de la población, ¿no?
Interesante, ¿no? O sea, este es un ejemplo de esta entidad pública, cuál es su misión, ¿no? Ha establecido así su misión. Y como visión, ¿qué han determinado como visión? Dice, hacia una industria de la construcción competitiva y segura, con trabajadores calificados, certificados y empleables. Esa es la visión, en este caso, de Censico. Bien, continuamos. Teoría de procesos, está el tema del costo. Acá es como un esquema, siempre respetando el esquema principal de la teoría de procesos, las entradas por este lado, el proceso y finalmente las salidas que llegan al ciudadano o al cliente, ¿no? Ponen acá proveedores porque básicamente son los quienes nos dan a la entidad todos los insumos, ¿no? Bien, entonces, ojo que el proceso siempre está el tema de controles. Les digo esto porque esto tiene mucho que ver con el rubro presupuestal, ¿no? Que es el tema, como le digo, que vamos a tratar en el siguiente módulo, ¿no? Por acá están los recursos. Siempre, todos los recursos entran a toda esa parte de los procesos, ¿no? Bien, ojo, acá también está el tema de indicadores, indispensable, ¿no? Indispensable. Bien, todo esto, como pueden ver, es un ciclo que se va a repetir. Bien, entonces esto es como para que tengan un esquema, como les digo, acá lo que se trata es de explicar un poco así muy sucintamente lo que es la teoría de procesos, ya que para comprender mejor el propio tema de gestión de procesos. Ahora sí entramos al tema del mapeo, ¿no? El mapeo de los procesos, ¿no? El mapeo de procesos involucra los 3 niveles, ¿no? De la organización o de la entidad pública, ¿no? El entorno siempre va a ser, por una entidad pública, la ciudadanía, ¿no? Los ciudadanos. Bien, entonces, acá estos ciudadanos tienen requerimientos, ¿no? Que la entidad pública tiene que, al final, satisfacerlos a través de bienes o servicios que va a brindar al ciudadano. Entonces, hay 3 niveles. El nivel de a nivel de proceso se hacen en 3 niveles. El nivel directivo, los procesos a nivel operativo y los procesos de apoyo o soporte, ¿no? Bien, entonces, ojo para el mapeo de procesos. Entonces vamos a ver los 3 niveles. Comenzamos a entender el mapeo de procesos al nivel más alto, que es el nivel directivo, los procesos que se hacen a ese nivel, procesos de dirección. Entonces, ¿cómo lo definen acá? Justamente, ¿no? Dado que es el del nivel directivo, tiene que ver justo con los procesos estratégicos, ¿no? Y creo que ya lo hemos estado mencionado por ahí también anteriormente. Dice procesos relacionados a la determinación de las políticas, ¿no? Dirección de estas políticas o planificación, ¿no? Entonces, tiene que ver con los grandes objetivos estratégicos, ¿no? Con lo que está en el plan estratégico. Entonces, los procesos están en función a ese nivel, ¿no? El nivel directivo. Bien. El mapeo de procesos en el ámbito de los procesos operativos, ¿no? Dice también llamados procesos misionales. ¿Por qué dice llamados procesos misionales? Porque los procesos operativos tienen que ver con la misión, ¿no? Justamente algunos, cuando explican lo que significa la misión, dicen que es lo que hace la entidad, ¿no? La misión te dice lo que hace la entidad. Entonces, esta parte del hacer siempre tiene que ver con la parte operativa, ¿no? Y dice, los procesos operativos son aquellos directamente relacionados con la prestación o provisión de los bienes y servicios que provee el Estado, ¿no? Dice, normalmente asociado a lo que hacen las direcciones de línea de la entidad pública. Por ejemplo, ponen acá los procesos de capacitación, investigación y certificación, ¿no?
Otros procesos dice a partir de los cuales el ciudadano percibe y valora la calidad de la organización. Claro, porque es la parte operativa, ¿no? Es lo que va a estar bastante cerca al ciudadano. Dice, tienen un impacto en el ciudadano creando valor para este. Muy bien. Esa es la parte del mapeo de procesos a nivel operativo. Continuamos. Y estaría la parte de soporte, ¿no? Entonces, en los procesos de soporte, dice, los procesos responsables de proveer a la organización de todos los recursos necesarios en cuanto a personas, maquinaria y materia prima, relacionado a los sistemas administrativos del Estado, como presupuesto, tesorería, compras, ¿no? La gestión propia del trabajador, inversión pública, etcétera. Estos procesos de soporte establecen la forma de actuar para contar con una buena gestión financiera y administración de programas y proyectos, ¿no? Entonces, como dice acá, los procesos de soporte se encargan de proveer todos los recursos necesarios, ¿no? Pero ojo, como ya hemos dicho, la definición amplia de recursos implica personas, maquinarias y materia prima. Bien. Jerarquía, bueno, este es el tema de los esquemas, ¿no? La jerarquía, los diferentes niveles, ¿no? Tengo un ejemplo nomás para visualizar, ¿no? Acá está, por ejemplo, bueno, están poniendo los procesos de capacitación. Interesante porque primero detectar, definir las necesidades de capacitación, se diseñan los programas, se desarrollan luego, se evalúan, etcétera. ¿Ven cómo hay diferentes procesos? Interesante. Después viene el manual, ¿no? El manual de procesos, ¿no? Mapa de procesos, ¿no? El organigrama, el diagrama de procesos, flujo de procesos. El manual de procesos incluye varios rubros, ¿no? El procedimiento, ficha de los procesos, ficha de indicadores. Algunas cosas las vamos a ver acá rápidamente. Por ejemplo, esta es una ficha de un proceso cualquiera, ¿no? Hay que ver quién pone los recursos, ¿no? Qué proveedores son, acá las entradas, ¿no? Las salidas, ¿no? Qué tipo de destinatario o beneficiario hay, qué ciudadano, qué población, etcétera. El nombre del proceso, qué objetivo, el alcance, hacia dónde se va a llegar, el ámbito que va a cubrir este proceso, quién es el propietario, requisitos, etcétera, ¿no? Esta es la ficha, ¿no? Una ficha de un proceso. Ojo, acá está parte principal de nuestro curso, que son los indicadores, ¿no? O sea, los procesos tienen que evaluarse, se implementan, se definen, pero tienen que monitorearse, ¿no? Y una forma de evaluar los procesos es con los indicadores. Acá está el nombre del indicador. Esta es una plantilla también de un indicador. Este indicador, ¿para qué proceso? ¿Qué proceso es el que va a medir este indicador? ¿Cuál es el objetivo de este indicador? La unidad, la oportunidad de medición, ¿no? Y todas las partes que correspondan, ¿no? ¿Quién es el responsable? Acuérdense que vimos el tema de la responsabilidad, que en los procesos tienen que haber responsables perfectamente definidos, ¿no? Las fechas, ¿no? El tema de los indicadores, bueno, esto de los semáforos es interesante porque justamente hay una metodología de indicadores que involucra el concepto de los semáforos, ¿no? Seguramente, posiblemente lo vamos a explicar un poquito después, en detalle. Metas, de nuevo verde, rojo, etcétera, ¿no? Bien. Esto es como estamos viendo los formatos, las plantillas que se hacen en la gestión cuando se implementa la gestión de procesos. Y acá, en este esquema, siempre en las instituciones públicas está el enfoque tradicional y no es tan fácil pasar de ese enfoque tradicional, llevarlo al enfoque por
procesos, ¿no? Siempre, como le digo, los cambios, digamos, es hasta diríamos como natural que haya un temor al cambio, una resistencia, ¿no?, a los cambios, ¿no?, de parte de los trabajadores. Muy bien. Entonces, los procesos deben estar alineados, dice, de nuevo la palabrita alineados, con los objetivos de la organización y diseñarse para aportar valor, ¿no? Esto es algo que ya lo hemos de alguna forma estado mencionando, ¿no? El tema de alinearse los objetivos cuando explicamos el plan estratégico, el tema del alineamiento de todas las partes del plan con los grandes objetivos de la organización, ¿no? Entonces, y los procesos obviamente, si es así, tienen que ser capaces de aportar valor agregado. Luego nos explican que la orientación a los procesos introduce la gestión horizontal, dice, cruzando las barreras entre diferentes unidades funcionales y unificando sus enfoques hacia los objetivos de la organización. La gestión horizontal, o que le llaman también a veces gestión plana, ¿no?, es lo opuesto a la gestión vertical, que es, digamos, el estilo de gestión militar, ¿no?, bastante rígida, ¿no?, jerárquica, con los niveles jerárquicos bien establecidos, ¿no?, y que sobre todo el tema de la toma de decisiones está en una gestión vertical, está muy centralizada, ¿no? Generalmente en una cabeza es los únicos que toman la cabeza, la parte dirigencial, son muy pocas las personas que son los encargados de tomar las decisiones. En cambio, en la gestión horizontal no, lo que se trata es de empoderar a la mayor cantidad posible de personas, ¿no?, y que haya la mayor cantidad de trabajadores que tengan esa capacidad de tomar decisiones, ¿no? Entonces, por eso dice que es más transversal, porque cruza las barreras entre diferentes unidades funcionales, ¿no?, y se unifican los enfoques hacia los objetivos de la organización, ¿no? Entonces, este esquema nos ayuda a entender cómo al final tenemos que transitar, ¿no?, del enfoque típico, tradicional, hacia el enfoque por procesos, ¿no? Acá algo importante en la gestión por procesos es entender el concepto de saber tener bien claro lo que corresponde, que no es lo mismo procedimiento, no es lo mismo que un proceso, ¿no? Entonces esto nos ayuda bastante a diferenciar bien del procedimiento del proceso. Entonces, por ejemplo, dice que el procedimiento define la secuencia de pasos para ejecutar una tarea. Define la secuencia de pasos para ejecutar una tarea. Y los procesos transforman las entradas en salidas, ¿no?, mediante la utilización de recursos. Ojo, ¿no? Proceso solo te define la secuencia de pasos, te indica la secuencia de pasos, pero los procesos ya en sí transforman las entradas en salidas mediante obviamente el uso de los recursos. Otra diferenciación: los procedimientos existen, son estáticos. Y ojo, interesante, porque dice los procesos se comportan, son dinámicos, ¿no? Los procesos son cambiantes, ¿no? Son dinámicos. Luego dice los procedimientos están impulsados por la finalización de la tarea. Los procedimientos están impulsados por la finalización de la tarea. Los procesos están impulsados por la consecución de un resultado. Muy bien, ahí se dan cuenta, son las diferencias, ¿no? Los procedimientos se implementan. Los procesos se operan y se gestionan. Muy bien, ¿no? Entonces, seguimos con las diferencias. Los procedimientos se centran en el cumplimiento de las normas y los procesos se centran en la satisfacción del cliente y otras partes interesadas. ¿Ok? ¿Se dan cuenta, no? Los procedimientos recogen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con diferentes objetivos.
Y en cambio los procesos contienen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con objetivos comunes. ¿Ok? Entonces, importante, ¿no? Tener bien establecido lo que corresponde a un procedimiento y a un proceso dentro de una entidad pública, ¿no? Entonces continuamos, ¿no? Y seguimos con la gestión por procesos, que nos dice que es un modelo de gestión que concentra la atención en el resultado de cada uno de los procesos que realiza la organización, en lugar de las tareas o actividades individuales, ¿no? Se gestiona procesos si primero se establecen objetivos, ¿no? También se gestiona procesos si la organización gira en torno a resultados, no a tareas, ¿no? Estamos hablando de gestión de procesos si podemos identificar cuáles son las entradas y cuáles las salidas, ¿no? Gestionamos procesos si el proceso cruza uno o varios límites funcionales, ¿no? Y también decimos que estamos gestionando procesos si prevalece la productividad del conjunto frente al individual. Muy bien, ¿no? Entonces acá este ejemplito que se pone con la capacitación, con los procesos de capacitación, primero, esta es la secuencia, ¿no? Se tiene que definir la necesidad de esta capacitación. Luego se tiene que diseñar qué programa de capacitación es el idóneo, ¿no? Luego se desarrolla este programa ya, el desarrollo del programa. Y finalmente, ojo, es la evaluación. Y acá, como les digo, entra todo el tema del seguimiento, monitoreo, todo el tema de indicadores, ¿no? Siempre cuando digamos evaluación, necesariamente está relacionado al tema de los indicadores de un tablero de gestión. Bien. ¿Qué más? Entonces, en una gestión por procesos, ¿cuáles son los objetivos? ¿No? Como dice acá, los objetivos, el principal dice es mejorar los resultados de la organización a través de conseguir niveles superiores de satisfacción de sus clientes y en el caso de una entidad pública, los ciudadanos. ¿Qué otro objetivo? Incrementar la productividad de diferentes formas. Obviamente con la reducción de los costos, ¿no? Que son reducir las actividades que no tengan valor agregado. El tiempo, acortar los plazos de entrega, reducir tiempos de ciclo. El tema de la calidad, mejorar la calidad y el valor percibido por los clientes o ciudadanos, de forma que a este le resulte agradable trabajar con la organización. ¿Qué más? ¿Qué otro objetivo? Incluir otras actividades adicionales de servicio, pero de menor costo, pero que a su vez tengan un valor que lo pueda recibir o percibir el cliente. Esto en cuanto a los objetivos de la gestión por procesos. En cuanto a los beneficios, eliminación de actividades que no agregan valor y de duplicidades funcionales. No, justamente, ¿no? Cuando se hace una gestión por procesos, de cajón se eliminan actividades múltiples, duplicadas, ¿no? Y esa parte es un gran beneficio, ¿no? Porque eso va a aumentar la productividad. Luego está el alineamiento entre los requerimientos del cliente, las estrategias y las actividades. Muy bien, o sea, alineamos lo que necesita el cliente con nuestro plan estratégico y con las actividades que realizamos. También otro beneficio de la gestión por procesos es mejor calidad de los productos, ya sea que estemos hablando de bienes o servicios. Incremento en la satisfacción del cliente, ¿no? Mejora de la eficiencia y eficacia de las instituciones con la consecuencia reducción del costo, ¿no? Este tema del costo. Bien, ya estamos terminando con los conceptos básicos de la gestión por procesos, ¿no? Requisitos, requisitos, orientación externa hacia el cliente, ¿no? Frente a orientación interna al producto. Ojo, gestión, los procesos, un requisito es que se oriente hacia el cliente antes que al producto. Fusionar en las personas pensamiento
y acción de mejora. Dice, ojo, no se trata de trabajar más, sino de trabajar de otra manera. Compromiso con resultados frente a cumplimiento. Procesos y clientes frente a departamentos y jefes, ¿no? Participación y apoyo frente a jerarquía y control, ¿no? Todo eso para que tengamos idea de lo que involucra la gestión por procesos. Responsabilidad sobre el proceso frente a autoridad jerárquica funcional. ¿Qué más? Finalmente, para ir viendo toda esta revisión de la gestión por procesos, dice que lo que nos interesa es el ámbito público. Dice requisitos a considerar en el sector público. Ojo, de nuevo el tema del liderazgo, ¿no? Importante es el liderazgo y cultura organizacional. Competencias técnicas para el desarrollo de gestión por procesos, ¿no? Continuidad y plazos en los enfoques de la gestión, ¿no? Entonces, es necesario, dice, enfrentar una marcada, por ejemplo, en cuanto al liderazgo, no vamos a leer todo, que es necesario enfrentar una marcada cultura de jerarquía y miedo, ¿no? Y como ya hemos visto, el famoso rechazo a los cambios, ¿no? Es necesario aprender a empoderar a los colaboradores, ¿no? Eso es lo que decía, eso es con los niveles horizontales, ¿no? ¿No? Respecto a una organización vertical. Muy bien. Una organización horizontal o plana, como le dicen, justo una de sus características principales es que hay un mayor empoderamiento a los trabajadores. Es necesario que el liderazgo sea claro, firme y con la visión obviamente a largo plazo. En las competencias técnicas dice que es necesario hacer que el sector público sea atractivo para el talento, claro, para el personal especializado, ¿no? Es necesario considerar que la gestión por procesos implica la adquisición de herramientas, ¿no? Herramientas y tecnologías que permitan llevarla a la práctica. O sea, la gestión por procesos necesariamente requiere de herramientas y tecnologías para funcionar, ¿no? En cuanto a la continuidad y plazos en los enfoques, es necesario que el enfoque de gestión por procesos sea continuo, ¿no? En el tiempo, independientemente de las personas que lo dirijan. Como le digo, trascender las personas, trascender gobiernos de turno, ¿no? Es necesario entender que enfocarse a gestión por procesos es un esfuerzo mediano a largo plazo. Muchas veces estamos tentados de obtener resultados cortoplacistas, claro. Sí, pues sobre todo en política, pues uno lo que quiere es los resultados ya, ¿no? Por la popularidad, por todo eso, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí, acá terminamos con el segundo tema de la gestión por procesos que corresponde a nuestro módulo 2, todo lo relacionado a mejoras de los sistemas de gestión, y vamos a entrar ahorita al tercer tema de este segundo módulo, que es ver en la práctica cómo se han hecho las mejoras en los diferentes sistemas de gestión, en la práctica, casos reales de diferentes entidades públicas, ¿no? Entonces, vamos a ubicarnos. Entonces, es cómo se han sistematizado todas las mejoras en las entidades, ¿no? Públicas, en diferentes entidades públicas. Y miren, esto es interesante porque tiene que ver pues con nuestra ley de servir, ¿no? Con el régimen, la ley que es para el régimen del servicio público, ¿no? Entonces vamos a ver, este sería nuestro gran tema, que es de la sistematización, los casos prácticos de proyectos de mejora en diferentes organismos públicos, o sea, casos reales, ¿no? Vamos, entonces, vamos a lo que nos interesa. La idea es
irnos de frente a lo que nos interesa. Bien, podemos ir explicando esto. Entonces, dice que las oportunidades de mejora, ¿no?, reportadas por las entidades públicas en proceso de tránsito, dice, no responden originalmente a una categorización, sino exclusivamente a la sistematización de la respuesta de la organización a algún problema y sus causas, ¿no? Dice, en atención a las pautas metodológicas proporcionadas por Servir. Servir, ya saben que es la institución, ¿no?, que se está encargando justamente de una gran parte de esta gestión, de esta modernización de la gestión pública, ¿no? Dice, sin embargo, dice, la elaboración de un texto compilatorio, que es este, ameritaba la organización de la información. Entonces, con efectos didácticos, ¿no?, todas las mejoras, que los proyectos de mejoras que se han realizado en las diferentes entidades públicas para mejorar sus sistemas de gestión, ¿no?, se han agrupado, como dice acá, las oportunidades de mejoras, y se ha tratado de hacer una clasificación, ¿no?, pero como digo, con el efecto de que quede compilado, que quede una mejor explicación, ¿no? Entonces ya te ha tenido que hacer esta clasificación, ¿no?, que ayuda mucho para entender, nos vamos a ir viendo, ¿no? Dice, en esa línea se agruparon las oportunidades de mejora similares y se les asignó, o sea, las mejoras que se agrupó en las que tenían características comunes, ¿no?, los proyectos comunes, ¿no?, y se les dio un rubro, por decir, ¿no?, y se les asignó, como dice acá, una clasificación con la que estuviese vinculada la finalidad que perseguían, así como también se esbozó una definición general para cada uno de los clasificadores identificados, ¿no? Entonces, luego de eso se determinó que se obtuvieron, como dice acá, 7 grandes grupos, ¿no?, que son, el primero, acceso a la información, o sea, las mejoras dentro de la gestión pública. ¿En qué ámbito? En el ámbito del acceso a la información, o sea, todos esos proyectos que tenían que ver con mejoras en los sistemas de gestión, pero relacionados al acceso de la información, ¿no? Después está, como dice, son 7 agrupaciones, la articulación sectorial, ¿no?, como segundo. Como tercero está las mejoras en el rubro de eficiencia en adquisiciones y contrataciones, ¿no? Después está los proyectos de mejora en el rubro de la gestión interna, ¿no? Y luego está los proyectos de mejora también dentro de la gestión pública, pero en lo que corresponde a promoción de la inversión, ¿no? Y finalmente, este es el penúltimo, pues este es el sexto, las mejoras relacionadas al servicio al ciudadano, que ya lo hemos estado mencionando, ¿no?, que al final ese es uno de los objetivos primordiales, ¿no?, de la administración pública. Y la simplificación administrativa, que también por ahí fue tema también de nuestro temario, ¿no? Bien, entonces son estos los 7 grandes rubros: simplificación administrativa, servicio al ciudadano, promoción de la inversión, gestión interna, eficiencia en adquisiciones y contrataciones, articulación intersectorial y acceso a la información. O sea, son los 7 grandes rubros en los cuales se han hecho proyectos, se han podido hacer mejoras que se han reflejado en beneficios dentro de esa entidad pública, ¿no? Entonces vamos a rápidamente a ver, por ejemplo, acceso a la información. ¿A qué se refiere? Dice, comprende las oportunidades de mejora orientadas a la contribución de un mayor y mejor acercamiento entre una entidad pública y los ciudadanos, a través de un mayor acceso, difusión, transparencia y uso de información de calidad, completa y oportuna,
fácilmente accesible y entendible sobre la actividad que realiza la organización. Eso es lo que comprende las mejoras en este ámbito de acceso a la información. Por ejemplo, cuando decimos articulación intersectorial, ¿a qué nos referimos? Dice, a las oportunidades de mejora que buscan que la entidad establezca canales e instrumentos formales para la socialización de información entre las partes interesadas, de modo que se garantice la calidad y la oportunidad de socialización de contenidos entre los actores que forman parte de una misma política, proyecto o emprendimiento público. Entonces, así, cuando estamos hablando de articulación intersectorial tenemos que comprender eso, ¿no? Y si hablamos del ámbito de eficiencia en adquisiciones y contrataciones, son, dice, aquellas iniciativas que contribuyan a que la entidad pública cuente con procesos de adquisición de bienes y servicios que generen, ojo, mayor transparencia, oportunidad de elaboración de productos y prestación de servicios, y, ojo, optimización del presupuesto destinado a la satisfacción de los requerimientos de las áreas usuarias. Tema presupuestal, como digo, siempre relacionado a los recursos. Cuando hablamos de gestión interna, comprende a las oportunidades de mejora que demandan ajustes a los sistemas de gestión. Justo el tema, ¿no?, de nuestro segundo módulo, ¿no?, la mejora de los sistemas de gestión. Entonces, ahí hay que ver las oportunidades, cómo mejorar, qué ajustes hacer en esos sistemas de gestión, en pro de incrementar la eficiencia interna de la entidad pública en beneficio de los clientes directos e indirectos, pero a través de la introducción de soluciones de tipo administrativo, comunicacional, tecnológico, entre otras, ¿no? Entonces, eso es cuando estamos hablando del ámbito de gestión interna. Luego, cuando hablamos de promoción de la inversión, al ver el conjunto de acciones realizadas por entidades públicas, ¿no?, con el fin de generar las condiciones mínimas necesarias para facilitar el acercamiento del sector privado, el acceso a mercados y la inversión de capitales privados de actores vinculados al sector en el que se encuentran inmersas dichas actividades, ¿no? Eso es cuando hablamos de la promoción de la inversión. Por ejemplo, si estamos hablando de promoción de la inversión para minería, promoción de la inversión, no sé, para la agricultura, para las exportaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Servicio al ciudadano. Acá lo que una de las principales actividades o resultados a los que debemos llegar dentro de la gestión pública, dice que comprende todas aquellas iniciativas públicas destinadas a mejorar la relación entre la entidad y los individuos, ya sea en su rol de clientes, usuarios o ciudadanos, de modo que se garantice no solo la correcta prestación del servicio o entrega del bien, ojo, sino también la satisfacción de las expectativas en torno a los atributos de los servicios o bienes públicos a cargo de la entidad. Por ejemplo, calidad, cordialidad, el tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que conlleva el ámbito del servicio al ciudadano. Entonces, finalmente, lo que es simplificación administrativa es todo esfuerzo enfocado en acelerar la prestación del servicio o producción del bien, dice, ¿no?, que espera el ciudadano. Dice, ya sea de qué manera, reduciendo pasos, optimizando tiempos, ejecutando actividades del proceso y usando las herramientas tecnológicas necesarias, ¿no? Entonces, estos son los 7 ámbitos dentro de los cuales se ha realizado realmente proyectos de mejora en sistemas de gestión en diferentes organismos públicos. Vamos a ver, obviamente, tendríamos que extendernos demasiado si quisiéramos ver cada ejemplo, estudiar cada ejemplo, pero solamente vamos a escoger o mencionar algunos, ¿no? Por ejemplo, en el Instituto Geofísico del Perú se hizo en el ámbito de acceso a la información, la mejora que se hizo en el Instituto Geofísico del Perú, ¿cuál fue? No podemos leer cada uno.
No, por ejemplo, el problema, dice que relacionado al acceso a la información, ¿cuál es el problema en esta institución? Dice, la insuficiencia y dificultades en el acceso a la información científica limitan su uso en investigación en procesos de toma de decisiones. Entonces, causas, acá están varias causas, ¿no? Fíjense cómo es la metodología, ¿no? Dice, la información producida por el instituto se encuentra dispersa, esa es la causa para el problema, ¿no? En diversas áreas, ¿no? Etcétera, ¿no? El manejo de la información. Entonces acá están todas las causas y cuál es el resultado esperado. Dice, la comunidad científica, entidades de gobierno y ciudadanía en general pueden acceder a información y datos actualizados. ¿No? Eso es lo que se espera. ¿Qué tipo de mejora es? De sistemas y estructural. Objetivo, dice, de esta mejora, de este proyecto: recibir, organizar, compartir, disponer y respaldar la información científica en forma adecuada, completa, oportuna y segura. Ese es el objetivo de esta implementación, de esta mejora en esta institución, ¿no? Relevancia o importancia de esta mejora: se genera mayor disponibilidad de información científica para el instituto, ¿no? Se incrementará la disponibilidad de información útil para la toma de decisiones, etcétera, de las entidades del gobierno. Entonces, si se dan cuenta, está todo establecido. La parte de la planificación, cuándo se inició, cuándo se terminó, quiénes son las responsabilidades, que se acuerda que hablamos de la responsabilidad, está bien definida, quiénes son. El puesto también, tanto en unidad, la responsabilidad tanto a nivel de puestos como de área o de oficina. Acciones, acá está gestionar, ¿no? Los plazos, todos, si se dan cuenta, quiénes son los responsables, qué puestos son los que están involucrados, como pueden ver. Y esta parte de aliados dentro de los facilitadores, ¿no? Aliados está, por ejemplo, en este caso, la alta dirección del Instituto Geofísico y las subdirecciones de investigación. Y también se tiene que establecer qué dificultades y riesgos hay, ¿no? Acá los mencionan, el aprendizaje que ha habido o los aprendizajes, ¿no? El impacto que va a tener esta mejora para el ciudadano y en la institución, ¿no? Antes dice, por ejemplo, dice, se dispone del 60% de la información geofísica, después se va a disponer del 90% ese va a ser el impacto. Antes dice, algunas transferencias de información sísmica al Banco Nacional de Datos, por razones técnicas y procesales, no se efectúan en tiempo real, ¿no? Después, implementar medidas de transferencia de información que permitan la disponibilidad de la misma en tiempo real, ¿no? Y así, ¿no? Cómo estaba y cómo va a quedar después, ¿no? Por ejemplo, acá dice, antes diseño disperso del contenido de la comunicación, después ya va a haber un diseño estandarizado. Y finalmente, la explicación de la mejora dice, se encarga de producir información científica, o sea, acá están explicando en qué consiste este proyecto, este beneficio. Se trata de producir información científica referida a la geofísica, que resulta valiosa para prevenir riesgos y definir políticas para los diferentes niveles de gobierno. Bien. Dice, la mejora, entre otras cosas, la mejora planteada por el Instituto Geofísico está orientada precisamente a potenciar el Banco Nacional de Datos Geofísicos mediante la implementación de un mecanismo que permita hacer más eficiente la gestión de la información. Bien, entonces en este rubro de acceso a la información, es un caso real que se ha hecho en el Instituto Geofísico. Hay otro caso real en este rubro de acceso a la información que es en otra institución pública, que es la CONCITEC, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Entonces, vamos de frente, ahí está el problema. Por ejemplo, ¿cuál es el problema? Escasa producción científica de las universidades, institutos de investigación e investigadores, dificulta el desarrollo tecnológico del país.
el mismo que se encuentra rezagado en comparación a otros países de la región. Claro, esto no es ninguna novedad, ¿no? Nos dice, la escasa producción científica de las universidades, institutos de investigación e investigadores dificulta el desarrollo tecnológico del país, el mismo que se encuentra rezagado en comparación a otros países de la región. Causas, acá están, ¿no? Falta de financiamiento por la ausencia de formar centros de investigación y universidades. Otra causa, las instituciones públicas no disponen de servicios de búsqueda especializada, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay muchas. Miren todo esto cómo se ha tenido que trabajar, ¿no? Y cada rubro, ¿no? Tipo de mejora, el objetivo, público objetivo, son universidades públicas, institutos de investigación, etcétera, etcétera. Relevancia y la mejora, importancia. ¿Por qué es importante esta mejora? El sector privado se beneficiará por contar con una producción científica que le ofrezca alternativas para tomar decisiones de inversión para mejorar sus productos o procesos. ¿Ok? Esa es la importancia. Se aportará al nivel de competitividad del país mejorando su capacidad de producción científica. Muy bien. Esa es la importancia. Gaste del tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Los aliados en la dirección de evaluación y gestión, ¿no? Que hay dificultades también, qué riesgos hay, ¿no? Aprendizajes, igual que el otro, es el mismo esquema o metodología de la otra institución. A ver qué ahí nos dice en la explicación de la mejora, ¿no? Dice, los documentos y las revistas científicas son útiles para la labor de los estudiantes o becarios de universidades. Sin embargo, dice, un artículo de revista científica cuesta en promedio $35, lo que restringe el acceso de actores con recursos económicos limitados. Tal situación ha contribuido a que la productividad científica peruana, medida en relación al PBI por cápita, se encuentre entre las más bajas de Latinoamérica. ¿Okay? Miren, esa es la explicación de la mejora. Para dar solución a este problema, CONCITEC compró licencias para consultar bases de datos con información científica como Science Direct y Scopus, ¿no? Etcétera. La implementación de esta mejora viene evidenciando resultados positivos. Miren, esto es algo que se ha hecho, como le digo, son casos reales. Dice, así el módulo de control de descargas muestra un incremento considerable en el uso de la base de datos. Y acá te ponen, ¿no? Entre el 2014 y 2015. Bien, entonces, eso respecto al primer rubro, ámbito de mejoras en el acceso a la información. Ahora, como digo, vamos a verlo muy rápidamente, no podemos, es bueno, pero que quiero mostrarles para que vean que son casos reales. En el ámbito de articulación intersectorial, tenemos aquí institución, Consejo Nacional de Planeamiento Estratégico, justo miren, el planeamiento estratégico, ¿no? Y dice implementación del sistema nacional de seguimiento de indicadores y metas de los planes estratégicos, ¿no? Problema identificado, problema dice, si bien no se cuenta con información de una línea sobre el nivel de planificación alcanzado en el Estado, se conoce que las entidades supervisan sobre el plan operativo institucional para efectos presupuestarios, lo cual no garantiza que las entidades estén trabajando con un horizonte de mediano plazo bien definido. Causas, dice, la cultura de la administración, etcétera, etcétera, ¿no? Y está igualito, es la misma metodología y está, todos esos puntos están explicados como en las instituciones anteriores que hemos visto. ¿No? Entonces, explicación de la mejora. Dice, en 2008 se emitió el decreto, ley de sistema de planeamiento estratégico del centro de planeamiento. Entonces, acá ustedes pueden ver, acá de nuevo está CONCITEC, ¿no? Y todo es el mismo esquema, ¿no? Entonces, en cuanto a la eficiencia, al tercer ámbito de eficiencia en adquisiciones y contrataciones, también ha habido casos reales. Por ejemplo, la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ahí también vieron una posibilidad de hacer un proyecto de mejora.
¿no? Entonces, ¿cuál es el problema, por ejemplo, acá en cuanto a las adquisiciones y contrataciones? ¿Cuál es el problema en esta institución, en la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas? ¿Qué se identificó? Demora y ausencia de estandarización en los procesos de adquisiciones, ¿no?, por parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, causas, bueno, ahí está acá causas, ¿no? Entonces está todo igual, ¿no? El objetivo, ¿no?, en esta agencia de compra de las Fuerzas Armadas, los tiempos de inicio, de fin, ¿no? Aliados, dice, ¿qué aliado tuvo? Por ejemplo, esta agencia de compra de las Fuerzas Armadas, la Oficina de Relacionación del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Economía y Finanzas para facilitar los recursos, ¿no?, que requiere la implementación del sistema. Acá también hay dificultades y riesgos. Se explica la mejora siempre al final. La Agencia de Compra de las Fuerzas Armadas se creó en diciembre del año, inició sus operaciones, ¿no? A fin de mejorar su desempeño, la Agencia de Compra de las Fuerzas Armadas decidió diseñar e implementar un sistema, ojo, miren, que esta es una mejora, miren, un sistema de gestión de la calidad. Miren, interesante, ¿no? Caso real, como esta agencia de compra de la Fuerza Armada decidió diseñar e implementar un sistema de gestión de la calidad como herramienta que contribuye a hacer más eficiente la gestión de sus actividades principales y a la implementación de mejoras continuas, ¿no? Interesante, ¿no?, cómo han hecho esto, ¿no? La implementación de esta mejora beneficiará directamente a todos los órganos del sector defensa. Dice, la implementación de esta mejora beneficiará directamente a todos los órganos del sector defensa que están bajo competencia de la actividad de las Fuerzas Armadas, de la agencia de compras de las Fuerzas Armadas. Pero también contribuirá a la seguridad nacional. Entonces, esto es en cuanto a la articulación intersectorial. Bien. Luego seguimos, por ejemplo, con el ámbito de gestión interna. ¿Qué proyectos se hicieron de mejoras en los sistemas de gestión? Justo está la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, ¿no? Entonces acá, en la gestión interna, ¿qué lograron? ¿Cuál fue la mejora o el proyecto? Reducción de tiempo de asignación de gerentes públicos, ¿no? Entonces, como les digo, también vamos a ver acá, este es el problema, dice, en este caso en Servir, el proceso de asignación de gerentes públicos por parte de Servir tiene una duración de 80 días, ¿no? Que dice que este tiempo excesivamente prolongado que ocasiona quejas o reclamos por parte de las entidades. Es decir, cuando alguna entidad le pide a Servir que evalúe, que seleccione un gerente público, se toma 80 días, ¿no? Lo cual las entidades públicas les parece demasiado, o sea, ellos necesitan ya el gerente, digamos, con más prontitud, ¿no? Causa del problema: demora en la atención de consultas de las entidades solicitantes, errores en el llenado de fichas de requerimiento, demora, hay diferentes causas. Dice, resultado esperado, dice, ¿cuál es el resultado esperado de implementar esta mejora? Dice, la entidad pública interesada en contar con un gerente público se encuentra satisfecha si es que obtiene el gerente que ha solicitado en menos de un mes, no 80 días, pues, ¿no? 80 días, pues es que les parece demasiado, ¿no? Y acá está el público objetivo, etcétera, etcétera. Y está aliados. ¿Quiénes están como aliados? La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, etcétera, etcétera, ¿no? Acá dice. Dificultades, también hay riesgos, alta carga de trabajo, dificultades. Dice, la alta carga de trabajo puede dificultar el seguimiento y control. Claro, pues, ¿no? Al final puede
retraso en el proceso de mejora continuo por falta de tiempo del personal, etcétera. La disponibilidad presupuestaria, es decir, ya sabemos que es recursos, paralización del proceso de asignación, si es que hay un cambio, etcétera, ¿no? Todas las dificultades. Entonces, explicación, acá se explica siempre al final, como hemos estado viendo, dicen, muchas de las entidades del Estado existen pocas capacidades gerenciales debido a una limitada formación de profesionales de gestión pública, bajas remuneraciones para dichos cargos o limitada oferta de gerentes altamente capacitados. Tal situación ha sido reconocida por las que en atención a ella solicitan a servir que los dotes de profesionales que cumplan con los perfiles esperados para mejorar su gestión, ¿no? Y etcétera, ¿no? El tema del tiempo, ¿no? El tiempo en la evaluación, selección, evaluación, ¿no? de los gerentes públicos que necesitaban las otras, que les pedían las otras entidades públicas. Entonces dice, en atención a las causas del problema identificadas se procedió a diseñar e implementar, esta es la mejora, pues, las siguientes medidas: simplificar los formatos, capacitar al personal de las entidades solicitantes y homologar los conocimientos del personal de servir que atiende los requerimientos. Y todo esto dice que lograron reducir los días, ¿no? Los días con los cuales se demoraban en reclutar, digamos, un gerente público. Acá, al final sí llegaban a reducir el tiempo, ¿no? Bien, esto respecto a... Acá está, por ejemplo, de vida, ¿no? Fortalecer la gestión técnica de las finanzas. Entonces, vamos a pasar al siguiente. Ahorro de recursos públicos para tener... También el MEF también ha hecho una mejora en el ahorro de recursos públicos para ha posibilitado ahorrar recursos públicos para obtener la información requerida para la cuenta general de la República, ¿no? Entonces, como le digo, solo estamos viendo en el caso del MEF. Hay otra agilización de la entrega de informes legales de la Oficina General de Asesoría Jurídica. Estamos hablando del Ministerio de Defensa. También acá hay otra mejora. La explicación. Bien, todo bien sustentado. Solo estamos, como le digo, revisando nada más, muy rápidamente. En cuanto a, por ejemplo, el ámbito de promoción de la inversión, ¿qué proyectos dentro de ese ámbito se han hecho? ¿Qué mejoras se han hecho en los sistemas de gestión? Libre acceso, por ejemplo, de promoción de la inversión, libre acceso de los actores del sector forestal al sistema de información gerencial. Y es un organismo estatal que se llama el Organismo de la Supervisión de los Recursos Forestales y Fauna Silvestre, o SINFOR, ¿no? Ojo que estamos en el ámbito de promoción de la inversión. ¿Qué mejora se ha hecho relacionado a este ámbito? Y acá está todo, como les digo, ¿no? La parte forestal. A ver cómo explican acá. En la ejecución regular de sus actividades, OSINFOR ha identificado que la disponibilidad de la información sobre bosques y fauna silvestre proveniente de las supervisiones y fiscalizaciones que realiza no es oportuna para las entidades públicas ni para los agentes económicos del sector. Entonces, ¿qué se hizo? ¿No? Se explica, ¿no? Dado el contexto anterior, se conformó un equipo para revisar las posibles alternativas de solución al problema. Dice, resultando como la alternativa más viable la habilitación progresiva del acceso libre al SIGO para los actores del sector forestal a través del portal OSINFOR. Muy bien, entonces, eso como le digo, la idea es que vean, este material va a estar colgado,
Después ustedes lo pueden revisar cada caso con mayor detenimiento, con mayor paciencia, ¿no? Solo acá ver solo algunos, así selectivamente estamos viendo. Y por ejemplo, en cuanto al servicio al ciudadano, que acá, a ver, vamos a ver qué, miren, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, MINJUS, hizo realmente, miren, interesante, acá esto vamos a, miren la mejora respecto a la atención al ciudadano, miren. Se hizo una apertura de canales en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, una apertura de canales de comunicación a las personas vulnerables que requieren orientación y patrocinio legal. Entonces, miren esa mejora que lograron, ¿no? Como dice, abrir canales de comunicación justamente a las personas vulnerables que necesitaban orientación y patrocinio legal. Entonces lograron eso, ese es el proyecto. ¿Cuál es el problema? Dice, el Ministerio de Justicia no dispone de canales suficientes y adecuados para asegurar a las personas vulnerables el acceso a servicios de orientación legal, atención de consultas y solicitud de defensa de sus derechos. Causa del problema, desconocimiento de la demanda de usuarios, desconocimiento de los servicios que brinda el net, deficiente infraestructura, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se espera del beneficio? Servicio telefónico de cobertura nacional y gratuito que incorpora el registro de las atenciones realizadas. Orientación eficaz a los usuarios según la información que requieren. Bien. El inicio, todo igual, como se dan cuenta, es un formato estándar de los proyectos de mejora para todas las entidades públicas, ¿no? Entonces, explicación de la mejora. Acá, bueno, no vamos a leer todo. Dice, el MINJUS brinda servicios de orientación y patrocinio legal a las personas cuyos derechos han sido vulnerados en cualquiera de sus formas, ¿no? El acceso a dichos servicios se dificulta en casos de personas vulnerables o de escasos recursos económicos. Tomando en cuenta tal situación, el MINJUS implementó una línea telefónica para brindar orientación legal y posteriormente en el año 2010 amplió dicho servicio adicionando una línea gratuita, ¿no? La misma que se encuentra operativa hasta la fecha. Bueno, acá explican todo, ¿no? Después dice, las acciones implementadas, además de facilitar un mejor servicio al usuario, permiten recoger información valiosa para la toma de decisiones por parte del MINJUS. Entonces, todo esto, acá explicación de la mejora, como dicen, ¿no? Sustenta muy bien, ¿no? Otro, del mismo Ministerio de Justicia, otro proyecto de mejora, que es la modernización de la atención al usuario, ¿no? Y así no podemos ver, esto en cuanto a la atención al ciudadano, ¿no? Después está otra vez, acá otro proyecto en cuanto a la atención al ciudadano o servicio al ciudadano. Está otro proyecto, pero ya estamos hablando de la ONP, de otra institución, que es una mejora en el flujo continuo en la atención de solicitudes de derechos pensionarios. Como pueden ver, ¿cuál es el problema en este caso? Insatisfacción de la ONP, ¿no? Insatisfacción de los usuarios, lógicamente, ¿no? Principalmente de la tercera edad, los viejitos, ¿no? Por demoras en la atención de solicitudes de derechos pensionarios. Causas, bueno, acá dicen varias causas. ¿Qué se espera? Resultado esperado: reducción del plazo de atención de solicitudes, ¿no? Reducción considerable de solicitudes de derechos pensionarios, etcétera, etcétera. Ahí está.
¿Quién es el público objetivo de este proyecto de mejora? Personas cesantes o jubiladas mayores de edad, ¿no? Bien. Y así, ¿no? Entonces tenemos aliados, como siempre, qué dificultades tiene ese proyecto de mejora. Acá, por ejemplo, explicación de la mejora. Dice la necesidad de brindar un mejor servicio a la ciudadanía, especialmente para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad como las personas de tercera edad, genera en las entidades públicas la obligación de contar con procesos eficientes con resultados efectivos para los usuarios. Entonces, por eso dice que la ONP ante esto replanteó la reducción de plazos para la atención de solicitudes de derechos pensionarios que recibía, ¿no? Y explican, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, acá hay otro caso, otro proyecto de la misma ONP, también de solicitudes de pensión con información de calidad, etcétera. ¿No? Entonces, acá hay otro, protección de los derechos en salud de los usuarios mediante un sistema de atención de consultas. La Superintendencia Nacional de Salud, su salud, otro proyecto. Ok, y ya pasando al rubro de simplificación administrativa, vamos a ver qué proyectos se hicieron, reales. De simplificación, por ejemplo, hay un proyecto de simplificación administrativa de atención a las viudas, también en la ONP, atención a las viudas del pensionista del decreto legislativo 19990, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el problema? Dice, se atendía, la ONP dice, se atendía entre 5 a 15 días un trámite simple a personas vulnerables, viudas o viudos de pensionistas. La viuda o viudo portaba la documentación completa, sin embargo, debía esperar la resolución en la que se le reconoce la pensión de viudez. Ajá, es bien importante, ¿no? Esta mejora, ¿no? Miren cómo que el problema que había, ¿no? Causas del problema, la atención no se medía a través del resultado, la validación, etcétera, etcétera. ¿Qué se espera? Una atención inmediata, ese es el beneficio, ¿no?, de esa mejora. Una atención inmediata de las solicitudes de sobrevivencia del pensionista. ¿Ok? Entonces acá está igual todo. Explicación. Dice la atención de solicitud de pensión por de las viudas no tomaba alrededor de 5 días en ser procesada debido a que se había normalizado el hecho de que las validaciones con RENIEC y fuentes tuvieran que ser realizadas en un ambiente interno de la entidad, ¿no? Y bueno, dice, ello generaba que a pesar de que la viuda o viudo presentaba los documentos con información completa, aún debía esperar unos días para la emisión de la resolución de la pensión de viudez, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? La ONP propuso que la atención de dichas solicitudes sea realizada en el mismo, ¿cómo le llaman? El mismo mostrador, ¿no? En el front desk, que se haga de forma inmediata, es decir, en el mismo momento en el que son presentados. Miren qué tal cambio, ¿no? Qué tal mejora, ¿no? Muy positiva. Ello era posible dado que la validación de la información presentada requiere fuentes de verificación que están disponibles en la ONP, ¿no? Bien, entonces, hemos estado viendo varios ejemplos, ¿no? Acá de nuevo el Sistema Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, también ha hecho otro proyecto en este ámbito, ¿no? Igual. Acá están varios proyectos. Por ejemplo, en su salud, simplificación administrativa. En el ámbito de simplificación administrativa, ¿qué ha hecho? Automatización del proceso administrativo sancionador. Ha hecho esa mejora, ¿no? Ha simplificado. Problema, acá lo pueden ver, es su salud. ¿No? Su salud, dice, la creciente demanda de servicios de salud por parte de la población, etc.
debe resolver un número importante de procesos sancionadores, ¿no? Ese es el problema. Dice, el resultado, ¿qué beneficios se espera con esta mejora? Reducir el índice de insatisfacción de los ciudadanos con respecto a los servicios de salud, mejorar la calidad, oportunidad, disponibilidad y aceptabilidad. ¿No? ¿Qué más? Y así, ¿no? Y acá está todo. Explicación de la mejora también de su salud, etcétera. Dice, la propuesta de la mejora de su salud es la automatización del PAS, dice, del proceso administrativo sancionador, ¿no? El PAS, de modo que se asegure la transparencia y el acceso a la información sobre el proceso, contribuyendo a una buena ejecución del mismo, ¿no? Entonces todo eso explica en qué consiste ese proyecto de mejora. Entonces, bueno, estos ya son los anexos, ¿no? Entonces, acá ya nos quedamos. Acá hay algunas conclusiones, ¿no? Pero más que todo de lo que ha sido la elaboración del documento. Y entonces, con este tercer tema correspondiente a este segundo módulo, nos quedamos aquí en esta quinta sesión, y ya en la siguiente sesión ya vamos a entrar al tercer módulo, ¿no? Que ya va a tener que, ya en la siguiente sesión vamos a ver el tercer módulo, que tiene que ver con la adecuación de los objetivos a los recursos disponibles. Acá como les dije, ya vamos a tocar el tema del presupuesto, no explicar, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con los recursos, ¿no? El control, la gestión, ¿no? Cómo es en el ámbito de la administración pública, ¿no? Bien, entonces, por ahora nos quedamos acá, y acá ya concluimos el módulo 2, ¿no? Y nos vemos en la siguiente sesión con el inicio del módulo 3. Como siempre, les agradezco su participación en este curso. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.